Hola familia, buen día, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Los mejores deseos en salud, dinero, amor, riqueza, prosperidad, que reinen soberanos en nuestra vida en este nuevo año 2022. Así que qué mejor partiendo leyendo este libro. Me ha tocado el capítulo Principio del Mentalismo. Y bueno, aquí nos cuenta un poquito, parte primero con un mensaje. El comportamiento biológico puede ser controlado por fuerzas invisibles y entre ellas se encuentra el pensamiento. Esto fue escrito por Bruce Lipton, que es un doctor biólogo celular que me encanta el libro de la biología de las creencias. Y bueno, y nos dice que aquí nos habla del fruto prohibido, ¿cierto? De la historia de Adán y Eva, que es una historia, es una parábola muy conocida en la Biblia y nos trata de explicar la verdadera naturaleza de nuestro papel en la tierra. Nos habla de cómo somos causantes de todo lo que nos acontece. Y cuando entendemos esta historia podemos comprender que que en nuestra historia nosotros podemos tener el control sobre ella. Dice que generalmente en la Biblia malinterpretamos los mensajes o no los entendemos. Y si bien no podemos dibujar el sufrimiento, es decir, no podemos dibujar los celos, la envidia, el remordimiento o el sufrimiento, sí podemos dibujar a un hombre que está ardiendo en llamas, viviendo, ¿cierto? Experimentando todo este sufrimiento. Y es un poco lo que nos habla de esta metáfora del infierno, ¿cierto? De cómo este sufrimiento humano con todas sus emociones. Nos dice que Adán y Eva no representan al hombre y a la mujer como una diferencia sexual, sino que lo representan como el ser humano, ¿ok? A un solo ser humano, em, tal y como los conocemos, ¿ok? En la cual Adán representa al cuerpo y Eva representa a la mente y representa al alma. Entonces, bueno, en esta historia nos explica cómo Eva, ¿cierto? Al comer el fruto prohibido, es expulsada junto a Adán del paraíso y son condenados a vivir todo el sufrimiento y los dolores de la raza humana. Nos vuelve aquí a mencionar que en este caso Eva es la mente, ¿cierto? Es la mente que comió ese fruto prohibido y Adán el cuerpo. Y ambos fueron condenados a este dolor y este sufrimiento. Y, y aquí nos dice que es un hecho, que nada acontece en el cuerpo si primero no ha sido, primero no ha estado en la mente, ¿cierto? Entonces, todo lo que ocurre en nuestro cuerpo ya sabemos que es un efecto de la causa que se origina en nuestra mente. El cuerpo simboliza esa materia, no solo el cuerpo físico, sino también el cuerpo material. Y la materia en realidad es una sombra de nuestra mente, es lo que nosotros pensamos que terminamos manifestándolo. También nos habla de que vivimos en un mundo psicosomático, ¿cierto? Psico significa alma y somático o soma significa dentro de la palabra griega cuerpo. Entonces el alma nos dice que es el que enferma el cuerpo. El alma es aquel que afecta al cuerpo. Entonces nuestra realidad es psicosomática. Cuando nuestra alma siente algo, se manifiesta en lo físico. Cuando nuestra alma siente algo, se manifiesta en nuestro mundo material. Y ya sabemos que el principio del mentalismo tiene que ver con lo que nosotros pensamos es lo que manifiesta. Buda decía, solo lo que pensamos. Todo lo que somos surge de nuestros pensamientos. Con ellos hacemos nuestro mundo, creamos nuestra realidad. Dice que la actitud es lo que define lo que sucede. Es la forma en la que interpretamos el mundo. Esa es nuestra realidad. Por lo tanto, nosotros somos creadores de nuestros destinos y somos un pedacito de ese universo que forma parte de esta creación, ¿cierto? De esta creación universal, así como las gotitas del océano no están separadas del océano,
sino que son parte de Él y por lo tanto contienen toda su esencia. De la misma manera nosotros estamos contenidos y contenemos toda esa esencia del universo, de toda esa creación. Y por eso somos co-creadores de nuestro destino. Nos dice también que no importa si lo que pensamos es bueno o malo, el principio actúa y no juzga. Las leyes del universo no disciernen entre el bien o el mal, solo obedecen y actúan. Entonces, por lo tanto, ya sabemos que tanto nuestros miedos como nuestros sueños son los que se manifiestan, y por eso la importancia de estar enfocados, de tomar conciencia de lo que estamos pensando constantemente. Entonces, la fórmula de manifestación es la siguiente. Hay un pensamiento, ese pensamiento conecta con una emoción, esa emoción nos lleva a tomar una acción y por ende esa acción tiene un resultado, ¿cierto? Entonces, ¿y de qué depende esos pensamientos o cómo se manifiestan esos pensamientos? Bueno, ya sabemos que las creencias son esa llave maestra. Las creencias son el puente entre nuestro yo actual y lo que siempre hemos soñado ser. Nos da un ejemplo, ¿cierto? Dos personas en un campo nazi. Una de ellas se está preparando para la muerte y la otra está pensando en lo mucho que le queda por hacer. Por lo tanto, una sobrevive y la otra muere. Y así nos da muchos ejemplos. Entonces, nos dice que lo que marca la diferencia entre una persona y otra, en realidad son sus pensamientos, son sus creencias. Pero estas creencias están sujetas a estos condicionamientos que traemos desde nacimiento, ¿cierto? Todo aquello que escuchamos decir de a nuestros padres, sus creencias, esos comentarios que nos van haciendo desde pequeño, son los que nos van limitando de cierta forma. Y por eso nos vuelve a mencionar aquí la importancia de que te enfocas. Si te enfocas en el miedo, en esas limitaciones, o te enfocas en la fe, porque ambas es lo mismo, ambas son fuerzas creadoras. Nos dice Buda, ni tus peores enemigos te pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos. Y para terminar nos habla de las 4 vías de condicionamiento. Y acá la introducción nos dice que durante el proceso de aprendizaje, ¿cierto? Donde nos vamos condicionando, es porque existe una conexión en las neuronas donde el estímulo y la respuesta de este estímulo se unen para provocar de cierta forma un patrón repetitivo con el mínimo esfuerzo, y ese patrón repetitivo son los hábitos, ¿cierto? Entonces esos hábitos es lo que nos hace reaccionar, es lo que genera un reflejo. Estamos constantemente reaccionando frente a los hechos, a los acontecimientos, a las circunstancias que vivimos, ¿ok? Igual como un médico golpea al paciente en la rodilla y se genera un estímulo, de esa misma forma reaccionamos nosotros frente a esos condicionamientos. Entonces nos dice que el ser humano tiene una manera de aprender, y esa manera de aprender es por la imitación, ¿cierto? Desde pequeño estamos viendo y observando todo lo que pasa a nuestro alrededor, escuchando a nuestros padres. Entonces ahí es donde empieza este acondicionamiento. Y bueno, y después siguen los 4 condicionamientos, que es la genética, el condicionamiento visual, el condicionamiento auditivo y las experiencias específicas, pero eso ya toca para el día de mañana. Así que aquí dejo mi capítulo y les mando un beso gigante, un abrazo, bendiciones infinitas. Nos vemos el domingo. Satnam.